Buenos días, buenas tardes y buenas noches, espero que se encuentren bien. En el video anterior vimos la comparación entre la medicina y el hospital antes del siglo XVIII y después del siglo XVIII. En este video lo que vamos a explicar es cómo se llegó a la medicina hospitalaria, es decir, cómo se medicalizó el hospital. Antes de empezar con el desarrollo del video, les recuerdo que en la descripción de este video van a encontrar el link para que puedan descargar el texto. Ahora sí, empecemos. Para Foucault, la medicalización del hospital no fue por mejorar la salud del paciente o mejorar la salud de la población, sino que se llevó a cabo dicho proceso para evitar y disminuir el daño que estaba produciendo el hospital en la estructura que tenía en ese momento, un daño tanto social como económico. Y para fundamentar esta afirmación, Foucault nos da varios ejemplos. El primero hace referencia al hospital naval y nos dice que era necesario reordenar ese tipo de hospitales porque el traficante de aquel entonces fingía alguna enfermedad y en vez de pasar los objetos por la aduana, usaba el hospital como puerta para el contrabando. Los grandes hospitales marítimos de Londres, Marsella o La Rochelle eran lugares de un enorme tráfico contra el que protestaban las autoridades fiscales. Así pues, el primer reglamento de hospital que aparece en el siglo XVII se refiere a la inspección de los cofres que los marineros, médicos y boticarios retenían en los hospitales. A partir de ese momento se podían inspeccionar los cofres y registrar su contenido. Si se encontraban mercancías destinadas al contrabando, sus dueños serían castigados. Así surge en este reglamento una primera indagación económica. Foucault, cuando está hablando de los hospitales de aquel momento, está pensando en una época en la cual comienzan todas las cosas de la sociedad a tener un precio. En ese momento es que el ser humano, el hombre, también empieza a tener un precio. Por lo tanto, si el hombre, el ser humano, empieza a tener un precio, perder un hombre significa perder un objeto con un valor. Para ejemplificar esto, Foucault señala que a fines del siglo XVII, con la introducción del fusil, el ejército se vuelve mucho más técnico, sutil y costoso. Para aprender a manejar un fusil se requerían ejercicios, maniobras, adiestramiento. Así es como el precio de un soldado excede el de un simple trabajador, y el costo del ejército se convierte en un importante capítulo presupuestario de todos los países. Una vez formado un soldado, no se le puede dejar morir. Si muere, ha de ser en debida forma, como soldado, en una batalla, no por causa de una enfermedad. Por lo tanto, el hospital se pensó como un lugar donde se refaccionaban esos sujetos con precio. En el caso de los soldados, se los controlaba para que no desertaran, para que no fingieran estar enfermos y no fueran a pelear, y obviamente para que no murieran. Ahora bien, para llevar a cabo semejante control dentro de los hospitales marítimos y navales, necesariamente había que reorganizarlos, y para hacerlo utilizaron algo que Foucault llamó disciplina. Y a la disciplina Foucault la define como una técnica de poder. Esta técnica de poder para Foucault es tan importante, es un descubrimiento tan importante en la época como cualquier otra tecnología que se descubrió en aquella época. Pensemos máquinas de vapor, máquinas textiles, etcétera, etcétera. Con frecuencia se habla de las invenciones técnicas del siglo XVII, la tecnología química, metalúrgica, etcétera. Y sin embargo, no se menciona la invención técnica de esa nueva forma de gobernar al hombre. Controlar sus multiplicidades, utilizarlas al máximo y mejorar el efecto útil de su trabajo y sus actividades, gracias a un sistema de poder que permite controlarlo. Y a continuación comienza a enumerar una serie de características de esta técnica del poder, de esta técnica disciplinaria, que me parece que vale la pena detenernos un poquitito en el análisis de estas características. En la guerra, por ejemplo, los más fuertes eran los que iban adelante de todo. Y en la escuela, por poner otro lugar, la tarea del docente consistía en llamar a alguno de los alumnos, le explicaba algo en una relación uno a uno, se iba ese alumno y atrás venía otro. Con la técnica disciplinaria, ahora ya no importa tanto la valentía o la fuerza del soldado, sino que esté bien ubicado, porque tiene un fusil que en todos los soldados tiene la misma potencia. Y en la escuela, el docente ahora se va a parar adelante de todos los alumnos, que también están sentados estratégicamente, y a todos les enseña lo mismo. De esa manera se ahorra muchísimo tiempo. La disciplina es ante todo un análisis del espacio. Es la individualización por el espacio, la colocación de los cuerpos en un espacio individualizado que permita la clasificación y las combinaciones.
Antes del siglo XVIII se le pedía en el taller al obrero o al maestro del taller que fabricara determinado objeto. Y después de que esta persona fabricase tal objeto, se podía evaluar ese objeto si era acorde a lo que uno le había pedido. Bueno, ese tipo de exigencia va a cambiar durante el siglo XVIII, porque ahora ya no se va a concentrar tanto o solamente la atención en el producto final, sino que se le empieza a prestar atención al proceso, al cómo se hace determinado objeto. A partir del siglo XVIII se desarrolla un arte del cuerpo humano. Empiezan a observarse los movimientos que se hacen, cuáles son los más eficaces, rápidos y mejor ajustados. Así es como aparece en los talleres el famoso y siniestro personaje del contramaestre, encargado no de observar si se hacía el trabajo, sino de qué manera podía hacerse con más rapidez y con movimientos mejor adaptados. En el ejército aparece el suboficial y con él los ejercicios, las maniobras y la descomposición de los movimientos en el tiempo. En este sistema que se va a empezar a establecer van a ser necesarios cada vez mayores puntos de control. Cada vez se va a ser necesario la vigilancia extrema. Por eso comienzan a aparecer nuevos escalafones y nuevos grados en la cadena de mando. Así aparecen en el ejército una serie de grados que van sin interrupción desde el de general en jefe hasta el de soldado raso, así como sistemas de inspección, revistas, paradas, desfiles, etc., que permiten observar de manera permanente a cada individuo. Todos estos controles que se hacen, todas estas vigilancias, estos ejercicios de control, tienen que quedar registrados, porque en esta técnica de poder, el conocimiento y el saber es la base de dicho poder. El objetivo fundamental de la disciplina es obtener el conocimiento y su herramienta principal va a ser el examen. Ahora seguimos con Foucault, pero hago una pausa y pregunto, ¿somos capaces de reconocer estas 4 características en nuestra profesión / disciplina? ¿Podemos ver en nuestro trabajo una intencionalidad y finalidad en la distribución de los espacios y los pacientes o del personal? ¿Podemos reconocer en nuestro trabajo la presencia de los procesos y de los métodos? ¿Quiénes serían, en nuestra actualidad, dentro de nuestro saber de enfermero, los contramaestres o los suboficiales? ¿Ejercemos y nos ejercen mecanismos de vigilancia, de registro y de control en nuestro lugar de trabajo? Entonces, resumiendo hasta el momento, todos estos mecanismos disciplinarios se meten dentro del hospital y le dan una función terapéutica. Lo que no dijimos es por qué es el médico el que se mete en el hospital y termina ejerciendo esa función disciplinaria. Porque antes al médico lo tenías que ir a buscar a su casa y en el hospital aparecía muy de vez en cuando. Ya en el siglo XVIII Foucault nos dice que la medicina no es más una medicina de la crisis, sino que va a ser una medicina del medio. Es decir, como la persona forma parte de la naturaleza, si modificamos la naturaleza, es decir, el medio que rodea a esa persona, entonces vamos a ser capaces de influir en la persona, por lo tanto, en su salud y en su enfermedad. En esa perspectiva, la cura está dirigida por una intervención médica que ya no se encamina hacia la enfermedad propiamente dicha, como en la medicina de la crisis, sino que, un poco al margen de la enfermedad y del organismo, se orienta hacia el medio que la rodea. El aire, el agua, la temperatura ambiente, el régimen, la alimentación, etc. Para ir cerrando entonces, si se entiende y se acepta la confluencia o la mezcla de, por un lado, este nuevo disciplinamiento dentro de los hospitales y el cambio en la perspectiva de la atención que tiene el médico, es decir, pasar de una medicina de la crisis a una medicina del medio, es que se van a entender las siguientes 3 características del hospital moderno. En todo hospital moderno será fundamental la localización del hospital y su distribución interna del espacio, la transformación del sistema de poder dentro del hospital y la organización de un sistema de registro permanente. Estas 3 características van a ser fundamentales para comprender el origen del sistema médico hegemónico y van a poder encontrar el desarrollo de estas características de la página 29 a la página 33. Bueno, este ha sido un video un poco más extenso de lo habitual, pero la verdad es que el texto lo ameritaba, me parecía que está muy bueno, así que espero que les haya servido y que lo hayan disfrutado. Bueno, si les gustó este video, dedito arriba, cualquier comentario siempre es bienvenido y pueden hacerlo allí en la caja de comentarios. Si saben de alguien que les puede gustar esta temática o este video, estaría buenísimo que le compartan el video. Si no estás suscripto o suscripta y querés tener más novedades respecto a estas cosas, te pido entonces que te suscribas y que actives la campanita.
Les mando un abrazo, saludos y que tengan una buena guardia.